¿Qué pasa con Sonoro? Que es un proyecto y es una empresa que busca enfocar sus podcasts, porque hace un montón de podcasts, pero que tienen un valor cultural interesantísimo. Ya la invitada nos va a contar. Pero vamos a hablar con Susana Medina. Y Susana Medina es Head of Marketing en Sonoro. Hola. Hola, Susana. Bienvenida. ¿Cómo están, chicas? Muchísimas gracias. Qué diversión. Qué pena que nos tuvieron que buscar hasta abajo de las piedras. Nada, Pero encantadas. ya no te escapan. Encantadas de hacerlo. Al final la conseguimos. Exacto. O sea que... Sí. Pero no, muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Ya es la última charla. Ya se está terminando el festival y yo creo que vamos a cerrar con broche de oro, porque además desde que existe Podcastival, y esto se lo dije a Susana cuando hablamos la semana pasada, desde que existe Podcastival hemos estado detrás de Sonoro, pero más que nada porque somos fans de sus podcasts, porque tienen proyectos que tocan muchísimo a la comunidad y el entretenimiento que traen es positivo, es chulo y es diverso, nos gusta mucho. Así que gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por escucharlos y por ser fan. Yo también soy fan de lo que hacemos, entonces es muy divertido estar en Sonoro, la verdad. Qué guay. Yo voy a dejar así al aire, mi podcast favorito del mundo mundial es Leyendas Legendarias, así que a ver si algún año pueden venir a Podcastival. ¡Hala! ¡Manifiesto! Vamos a manifestar. Claro que sí, lo gestionamos. Mi podcast favorito también es Leyendas Legendarias. Tenemos uno que se llama Maldita Pobreza, de finanzas personales, que se me hace un salvador. Son dos chicas que hablan de finanzas personales para millennials y lo difícil que es este mundo para nosotros. Y también tenemos muchísimos, o sea, hacemos muchísimos podcasts. No sé si quieren que les La verdad es que hacéis muchísimos y le hacéis muchísimos podcasts de calidad también. Por ejemplo, otro es Toxicomanía, también súper interesante, ¿no? Y he visto también que, y que lo vais, este podcast, Toxicomanía, se está adaptando como película para Paramount Plus. Así es. ¡Wow! Así es, estamos muy felices. Es el sueño. Para toda la gente que está conectada, les platico un poquito el contexto de qué hace Sonoro. Por favor. Bueno, yo soy Susana Medina, llevo el área de marketing. Además, tengo un podcast que se llama Mezclas Abruptas y trabajé muchos años en radio y muchos años en publicidad. Y bueno, estoy ahora acá en la industria del audio haciendo también marketing, comunicación y publicidad. Ese soy yo. Y bueno, Sonoro es una compañía que tiene, digamos que nosotros nos enfocamos en contenido que empieza en audio, pero que queremos que pase a muchas más plataformas o se convierta en un tipo de experiencia, ¿no? Entonces, así como hicimos Toxicomanía, que es una historia de ficción basada en hechos reales cuando las drogas fueron legales en México en los 40, y ahora está siendo desarrollada como película por Paramount Plus y también por Luis Gerardo Méndez, quien es el actor principal de Toxicomanía en la versión podcast. Pues también de repente tenemos con Leyendas Legendarias, en octubre acabamos de hacer una experiencia inmersiva. Entonces saltaron del podcast a una experiencia física donde puedes entrar y vivir el podcast tal cual como lo has escuchado todos estos años. Y así, ¿no? Tenemos otro podcast para niños que se llama Cuentos Increíbles, que ahora ya migró a Libros Increíbles, y son libros personalizados basados en las historias que tenemos en el podcast. En fin, ¿no? Eso es parte de nuestro negocio y parte de nuestro sueño, que es todo crear experiencias en audio que también puedan llegar a más puntos de contacto. Pero también somos una red de podcast. Ya tenemos, creo que más de 130 podcasts en nuestra red. ¡Wow! Entonces, hay de lo que quieran. Está desde, ahorita dije mis dos favoritos y siempre todo el mundo va a decir, son tus consentidos. Un poco sí. No lo va a negar. Me encanta Maldita Pobreza, me encanta Leyendas Legendarias, pero la verdad es que tenemos de todo. El viaje con Alexis de Anda, que es sobre el despertar de la conciencia, psicodelia. Tenemos otro sobre psicodelia también con Janina Tomasini, que se llama Sabiduría Psicodélica. Quemándome de lo que me interesa, ¿no? Pero tenemos de todo. Tenemos una alianza con Footbox, que es una red de fútbol soccer. Tenemos otra alianza con la NFL México, muchos podcasts de la NFL, ahorita que acaba de pasar el Super Bowl. Con el comediante Franco Escamilla, Marco Antonio Regil, que es un conductor muy famoso en México, también su podcast.
Su podcast es parte de nuestra red y nada, así, de ciencia, Mandarax, salud mental, supracortical, muchísimos podcasters que han estado en la industria muchos años antes de que se pusiera de moda en la pandemia. Y estamos muy orgullosos. Entonces, eso hace Sonoro. Todo Ajá. eso. Ajá. Exacto. Sí. Muchísimas cosas. Pero dentro de todo este universo de podcast, ¿cómo se aseguran de que esa relevancia cultural se mantenga? O sea, ¿cómo, lo buscan a posta o se da por los equipos que conforman? ¿De dónde viene ese valor tanto a lo cultural y a la diversidad? Pues mira, la compañía Sonoro nació con la intención de atender al público latino del mundo. Y para hacer eso nos dimos cuenta que tienes que trabajar con un equipo latino, hacer historias sobre el contexto latino y sobre todo como que intentar elevar y mostrar al mundo al talento, ya sea emergente o consolidado de la latinidad global, ¿no? Entonces, de ahí que también, bueno, esa es una, ¿no? Que lo que nosotros queremos hacer es realmente contar historias por latinos. Y la otra, por latinos y sobre latinos, o que algún latino esté involucrado, no es cierto, todo esto es muy latino, no hay de otra. Y bueno, también queremos contar historias que tengan como cierto impacto, que no sea solo entretenimiento, ¿no? Que tenga como cierto impacto y toque temas relevantes o que de alguna forma pues provoque de algo que todavía no se estaba haciendo mucho en audio. Digo, la industria en podcast es gigantesca en Inglaterra, en Estados Unidos y en Latinoamérica se está desarrollando, está creciendo. Y pues bueno, lo que queríamos hacer nosotros es qué historias nos faltan y qué historias nos representan y qué historias son importantes de contar, ¿no? En el caso de Toxicomanía, que creo que es el ejemplo más claro de lo que estamos haciendo, pues sabemos que México es muy reconocido por el tema del narcotraficante, del narcotráfico y la corrupción y todo lo que sucede aquí, pero también mucha gente no sabe que en algún momento las drogas fueron legales en México, que todo fue durante el gobierno de Cárdenas, que fue, bueno, presidente de los presidentes más queridos, a decir, en la historia mexicana. Y bueno, el doctor Leopoldo Salazar Viniegra, que es el psiquiatra que estaba detrás de todo este movimiento y que logró que se legalizara, ¿no? Y lo que nosotros queremos hacer es contar como esta versión de la historia que incluso los mexicanos no conocen. Yo no sabía antes de que esta historia empezara a estar en desarrollo en Sonoro. Y queríamos como hablar de lo progresistas que fuimos, que somos, de otras posibilidades, ¿no? Al final, Sonoro no está diciendo, sí, legalicen las drogas, pero sí queremos poner sobre la mesa una conversación que muchas veces es difícil de tener y hacerlo a través del entretenimiento, ¿no? Hacerlo a través de una historia de ficción basada en hechos reales, que la escuchas y estás picada. La narradora de Toxicomanía, que la actriz es Aida López, pero la narradora en ficción en Toxicomanía es la primer narcotraficante de México, que se llama La Chata. Es divertidísimo escucharla, súper pelada, súper majadera. Entonces lleva la historia de una forma increíble y al mismo tiempo pues te estás enterando de algo de México y como de otra forma de ver el mundo, ¿no? Eso creo que, y es relevante porque la conversación sobre el narcotráfico, la política, la corrupción, es más urgente que nunca, ¿no? Entonces, esa es una de las intenciones que tenemos. También tenemos otra serie de terror que se llama Crónicas Obscuras, que la idea es, pues, ¿cuántas series de terror, cuántas películas de terror hay en Netflix en todos lados, ¿no? Y todo sucede en Estados Unidos. Sí, siempre. Total. Solo pasa ahí. No hay nada más. Exactamente, y pues la intención era generar una experiencia de contenido en audio inmersiva, con Crónicas Obscuras lo tienen que escuchar con audífonos, pero bueno, que se tratara sobre historias locales inspirada en lo que es, en lo que es la herencia latina, y particularmente la primera se llama Los Nahuales, que son unos animales, unos seres entes milenarios que son personas, animales, que llegan, bueno, de hecho en la serie, no les quiero contar mucho, pero llegan a poner en orden a un par de pandillas que son reales, los de Tláhuac, la otra, los Rodolfos, que están en Xochimilco, en la Ciudad de México, y quieren poner en orden porque se están pasando de lanza, como decimos acá. Y nada, es una historia de terror y acción, pero inspirada completamente en nuestra herencia y en nuestro lenguaje y creado por puro nacional. No, la verdad, yo desde que escucho bastantes podcasts de Sonoro,
que tengo ahí un vocabulario mexicano, digamos, bastante, Claro, sí, tú eres bastante mexicanísima. amplio. Sí. No, o sea, quiero decir que ya entiendo muchas cosas de informales, ¿no? Claro, slang, sí, slang, sí, sí, básicamente, no sabía slang, cómo decirlo. sí. Claro. Y, a ver, espera, que tenemos aquí una lista de preguntas y me acabo Sí. de liar. Em, Tranqui. entonces, ¿cuáles son algunos de los mayores desafíos que enfrenta Sonoro al intentar crear contenido de este tipo, de relevancia cultural, en un mercado, claro, globalizado? Claro, pues mira, creo que uno de los retos más grandes es contar historias de calidad, toma tiempo y Sí, toma encontrar el talento correcto, ¿no? ya. Ya sea desde los escritores, que sean escritores que sepan cómo escribir para audio, cómo escribir para una experiencia, pues que no dependes de tu vista, no dependes de nada, Ujú. que también es muy lindo, ¿no? Porque lo padre de contar las cosas en audio, de hacer una historia de ficción en audio, es que pues la gente compone, imagina lo que quiera, ¿no? Y al mismo tiempo está co-creando mientras escucha lo que hiciste, pero creo que es esa, ¿no? Encontrar creadores que sepan imaginar el contenido en audio, porque ahí es donde Sonoro empieza. Y queremos historias que puedan escalar a más cosas. La otra puede ser el tiempo, la dedicación, ¿no? Todo lo que toma. Y al final, pues, a diferencia de Estados Unidos, México y Latinoamérica también son mercados que están en crecimiento en la industria del podcast, ¿no? Entonces yo te Sí. diría un poco más desde el área de marketing, porque obviamente el arte de hacer podcast, la producción, el diseño de audio, hacemos música original para nuestros shows, hacemos muchísimas cosas. Yeah. Obviamente lo más Wow. difícil es empezar a construir audiencias y que cada vez haya más gente que empiece a consumir podcast. Entonces yo Claro. le puedo explicar a mi papá de una forma muy arcaica que es a lo que me dedico. Siempre. Y la intención, creo que el reto más grande de una compañía como Sonoro es ayudar a que se haga como que se entienda, ¿no? ¿Qué es la industria del podcast? ¿Para qué sirve? Y cuándo los escuchas y dónde, y que empiece a crecer el consumo de una forma que sea relevante y todos podamos vivir de esto. Por ahí va. Yo creo que el reto más grande es generar. Claro. Pero si hay alguna persona, o sea, es posible, Sonoro recibe pitchings, o sea, le escuchan historias, tienen un espacio para que la gente pueda mandar sus ideas o así. En el sitio web tenemos justo una sección donde puedes pitchar si quieres hacer ideas, si quieres mandar Okay. alguna propuesta de podcast. Y sí, tenemos un área de desarrollo que se encarga de evaluar ideas, también de producir ideas nuevas. Toxicomanía es una idea que se hizo internamente por Andrés Vargas, el ruso, quien ha trabajado en la industria de radio y de podcast muchísimo tiempo. Pero sí, o sea, recibimos ideas de podcast todo el tiempo. Y lo desarrollamos internamente. Es difícil, obviamente, como cualquier historia, que Claro. pesquen por dónde va, cómo la imagines y decidan producirla, pero a eso nos dedicamos, a encontrar buenas historias para contarlas en audio. En el sitio web está sonoromedia.com. Si se van a contacto, ahí va a estar donde pueden mandar pitches o también cualquier otro tema. Claro, pero ¿tienen algún sistema de selección? ¿Hay algún tipo de historia que estén buscando específicamente? No, ya no queremos hacer comedia, ya porque ya Leyendas Legendarias nos da para todo, o sea, o yo qué sé, no sé. Cupo, ya. Ya hay cupo. Me encantó la pausa dramática. Sí, es que tengo mucha gripa, entonces Ay, pobre. lo estoy sintiendo. Sí tenemos. La verdad es que estamos buscando historias, como tú lo bien señalas, que tengan como cierto peso y relevancia cultural, ¿no? Que además de entretener, de alguna forma estén tocando algo que sea de significado y que pueda poner sobre la mesa conversaciones que muchas veces son difíciles de tener cuando te sientas con tu familia a platicar, y que es diferente tenerlas y te las están exponiendo a través de una historia. Ahorita yo hablé de pura ficción, pero hacemos también documentales. Hicimos un documental que se llama Ídolo, de Ballad of Chalino Sánchez, está en inglés y en español. Ese potente. es nuestros favoritísimos. Es la historia del hombre, del rey de los narcocorridos, el que hizo los narcocorridos básicamente, y los hizo famosos, y hizo toda una plataforma musical a partir de eso, que es Chalino Sánchez. Y bueno, el podcast se trata de todas las teorías alrededor de su muerte, porque nadie puede explicarla, nadie sabe qué pasó con su asesinato sin resolver. Entonces también hay muchas historias así, ¿no? También nos interesa contar historias reales de algo que sucedió. Tenemos
la verdad es que nos gusta mucho la ficción y nos gusta mucho la ficción basada en hechos reales. Por ahí vienen más cosas que estamos por lanzar un par de podcasts que justo están inspirados en rumores y teorías de la conspiración de la política nacional, que ahí todo el mundo se la sabe, pero nadie habla de eso. Tenemos otro que habla sobre Revolución Cubana, que ya estaba a punto de salir. Wow. Nada, nos interesa mucho como retratar cosas y dar a conocer, pues sí, contexto, historia y herencia de la cultura latina en el mundo, pero también hay de todo, ¿eh? O sea, si quieren pichar un podcast de comedia, se vale. O sea, al final el principal componente es que de alguna forma tenga esta relevancia cultural y sobre todo que esté hecho por latinos, es lo que caracteriza a Sonoro. Entonces sí, está ese contacto donde pueden mandar sus propuestas de podcast. También si tienen un podcast pueden escribirnos para ser parte de la red. Claro. Yo hago un podcast. ¿Cuál es el mail, no? ¿Cómo es que se llama? El mail? ¿Cómo es que y dime, ay, perdón. No, por favor. Ah, vale. No, iba a decir, ¿y qué medidas tomáis para aseguraros de que los podcasts que producís no ofendan también o excluyan a ciertas comunidades culturales? Ese es un camino muy largo. Sí. Seguramente el equipo de desarrollo podría platicarte, pero al final, pues nosotros trabajamos con escritores y creadores de todos lados, ¿no? Y nos dejan sus historias y pasan por un proceso muy largo con el equipo de desarrollo de revisar desde un show Bible, de qué se va a tratar todo el show de principio a fin, quiénes son los personajes, que todo. Desde ahí revisan hasta los guiones, pasan por muchísimas vueltas de revisión. Y obviamente una de las cosas que observamos es pues estar haciendo las cosas de manera correcta, ¿no? Tanto de representar de una forma que sea fidedigna a los latinos, que hemos sido representados de una forma pues cuestionable por demasiada gente y demasiado tiempo, sí. Global. Pero también estar asegurando de que creo que desde la selección de la historia nos aseguramos que estemos representando a la cultura latina de una forma que la eleve, ¿no? Y que genere orgullo y que sea justa. Entonces eso, pues desde que se selecciona hasta todo el proceso de guión, pues el equipo de desarrollo que es liderado por Camila Victoriano y por ahí saludos a Bettina López y a Cristian Jatar. Pero bueno, todos ellos están detrás de que los guiones y la preproducción de nuestros shows tenga esos valores. Claro. El podcast a mí de Chalino me parece increíble. O sea, ese podcast es una pasada porque aparte como mezcla la música, todo el tema, o sea, no, es brutal, es brutal. Pero es eso, yo creo que además tiene que ver con el hecho de que cuidan mucho todos esos aspectos de, ahorita estábamos hablando también con Luis Gallo, que él es el productor ejecutivo de Loud y el creador, y él una de las cosas que nos hablaba es que él se paraba a las 5 de la mañana en Medellín para grabar a los pajaritos, como que intentando ser lo más fidedigno, y claro, cuando lo oyes y te pones los audífonos, te metes, te sumerges en esa atmósfera tan chula de estar ahí, de sentirte, y eso es lo que pasa con este podcast, que te sientes que estás ahí en una zona, los pasos, la arena, no sé, es como súper chulo, me encantó. Y te sientes en Sinaloa. Y me siento en Sinaloa, exactamente. Creo que es increíble de Ídolo, que de hecho, la verdad, ahorita soy la peor head of marketing, no les puedo decir qué premios ha ganado, pero Ídolo Ídolo y Toxicomanía han sido, y Princess of South Beach también, que esa es una telenovela genial, hecha en audio, que hicimos con My Cultura Network, que es parte de iHeartMedia. Pero bueno, algo increíble de Ídolo Chalino Sánchez es The Ballad of Chalino Sánchez. Está en español y en inglés, porque obviamente es súper relevante en Estados Unidos su historia. Y él estuvo en Estados Unidos fugado un rato. Pero bueno, creo que algo interesante de esto es porque están contando la historia de alguien que es potencialmente un criminal, ¿no? No potencialmente es un criminal también, pero lo increíble es toda la cultura y la herencia alrededor de él, ¿no? Y la comunidad que generó y como digamos que el imaginario alrededor de esta cultura que pues al final es muy influyente en México y que tenemos que hablar de ella, ¿no? Pero a mí lo que me encantó escucharlo es como, mira, estoy escuchando la historia sobre un
señor que hace corridos, que tiene de repente, pues sí, algunos delitos por los cuales lo debería de haber perseguido la ley, pero sobre todo estoy aprendiendo muchísimo de algo que yo no estaba en contacto, ¿no? Siendo mexicana, estoy aprendiendo sobre una cultura, sobre un lugar, sobre la forma de vivir de muchísimas personas, y creo que eso también, hablando en términos de relevancia cultural, nos ayuda a empatizar muchísimo, ¿no? No, y que nos ayude a expandir nuestra mente a nivel de que no, o sea, primero cambiar el imaginario colectivo que tenemos alrededor de México, ¿no? Sí. Segundo, entender toda esta, yo no diría, sí, pero este trozo de cultura que se ha generado entre Estados Unidos y México, que para mí eso es un solo territorio, o sea, de verdad parece un solo territorio, porque la gente crece, tú ves que son niños que hablan inglés y español, crecen cruzando la frontera, crecen en estos universos. Los narcocorridos también son un género musical súper potente, o sea, es como todo un universo de conversaciones de las que uno está ajena. Pues yo particularmente como venezolana fue, bueno, México, El Chavo, Marimar y ya está, ¿no? Marimar, ¿sabes? Y como que todo lo negativo, pero a nivel... O sea, más allá de lo que haya podido haber hecho Chalino como criminal. Más allá. Más allá de eso, exacto. Habla de una cultura que existe y que merece también, ¿no? Ser visibilizada. Sí, además de ser un excelente músico, que eso es lo más importante. De hecho, perdón, que no se nos olvide ese pequeño detalle. Pero ustedes tienen algún tipo de estrategia para o sea, ¿cómo se aseguran de que a nivel de marketing funcione el podcast? ¿Qué tipo de estrategias utilizan o cómo? No quiero que me digas tu trabajo, pero sí como entender. Bueno, sí queremos. Bueno, la primera cosa que nosotros hacemos es, obviamente, cuando estamos eligiendo una historia para ser producida, vemos que tenga esta relevancia o este potencial de que vaya a ser interesante para, no solo para que sea negocio para nosotros, sino para que también la industria del podcast siga creciendo y haya cada vez más personas que escuchan los podcasts, ¿no? Entonces, mira, por ponerles un ejemplo, yo acerqué a mi papá y a mi abuelito a los podcasts porque les puse Toxicomanía y les dije, esta historia te va a gustar, y a mi papá, a ti te va a dar mucha risa la chata, y ya sabes cómo, y al final a través de este contenido me enteré que existía un podcast, a través de Ídolo, mucha gente que era fan de Chalino se acercó a los podcasts y a esta experiencia de entretenimiento, ¿no? Que es genial para lavar los platos y pasear a tu perro. Eso. Creo que lo primero que nos fijamos es que haya una audiencia para eso, ¿no? Y ya alrededor de eso, mi chamba, justo como Head of Marketing, es ver cómo vamos a lanzar esos podcasts con todo mi equipo, que saludos a mi equipo. Vemos cómo vamos a lanzar esos podcasts, ¿no? Cómo lo queremos posicionar. Por ahí tenemos una historia que también es muy buena, que se llama Sed, la advertencia. Es un podcast de ficción que habla del día que se acabe el agua en la Ciudad de México. Y parece ficción, pero es muy real. O sea, eso ya igual y mañana, ¿no? Sí. Entonces, sale Tenoch Huerta, que Tenoch Huerta lo recordarán por por salir en Wakanda Forever. Black Panther, sí. Es el malo. Y bueno, esa es toda esta historia de acción alrededor de la Ciudad de México que intentan esconder que se acabó el agua pretendiendo que hubo un sismo y que hay un socavón, pero en realidad es porque, bueno, debajo de la Ciudad de México todo es agua. En fin, y nos estamos acabando y la ciudad se está hundiendo. Pero bueno, es una historia de ficción que le estaba contando. Por ejemplo, puedes vender esta historia como con data dura de cuántos días la gente puede aguantar si tomar agua, qué pasaría si una ciudad como la nuestra, una gran capital de Latinoamérica, colapsara de esa forma, un poquito más desde el lado documentaloso, y la gente va a decir, híjole, yo ya no quiero que me cuentes más historias de cómo se está acabando el mundo. Pues mi chamba es encontrar la forma de venderte esta historia de una forma que pueda ser atractiva para muchísima gente. Entonces, por ejemplo, una referencia es, bueno, tratemos este podcast como si fuera una historia del fin del mundo. ¿Cómo son los trailers de las películas del fin del mundo? ¿Cómo son los pósters? ¿Cómo son las referencias? Y de ahí que trabajamos la forma de cómo hacer la portada, cómo hacer el trailer, qué debería destacar para que a ti se te antoje escuchar esta historia. Bueno, es más o menos el camino que recorremos, buscar el posicionamiento de este podcast, hacer toda la identidad visual. Aquí la verdad es que yo estoy tan enamorada y quiero tanto a mis equipos de desarrollo y de producción en sonoro que hacen
música original, el diseño de audio es increíble, los guiones son fantásticos y están diseñados para hacer experiencias de audio, que digo que le tenemos que hacer honor al craft y al nivel, a los valores de producción que tienen ellos, se lo tenemos que hacer con el marketing. Entonces, las portadas generalmente trabajamos con ilustradores latinos, trabajamos con artistas que nos pueden ayudar a hacer una portada que denote la misma calidad que el contenido, ¿no? Eso es parte de todo el equipo de diseño de marketing. Y nada, hacemos muchos trailers, buscamos dónde promocionarnos. Creo que no es ningún secreto, pero en la industria del podcast, la mejor forma de promocionar tus podcasts es en otros podcasts. Por eso hacemos esto. Exactamente. Y pues bueno, es buscar podcasts que tengan afinidad y hacer intercambios, o incluso a veces dentro de la red Sonoro promocionamos nuestros propios shows, pero también acercarnos a otras redes y promocionarnos ahí. Un poquito de social media, aunque el social media casi no trae tráfico de la forma que lo hacen como otros podcasts. Es importante encontrar a la gente que le interesan estas historias y que a lo mejor todavía no está en plataformas de escucha. Entonces hacemos eso también. Sí, porque yo también me dedico a marketing y me encanta lo que has dicho de las social media realmente no funciona muy bien, porque al final donde tienes la atención es durante el podcast. Sí. Luego en redes sociales igual es casual, puede que te busquen y tal, pero ellos quieren escuchar la historia, ¿no? Igual social media como que les da igual, eso es para otra cosa. Entonces me parece interesante que hagáis como este crossover o que lo mencionen los otros podcasts, eso. Y yo creo que es muy bonito porque habla también del espíritu colaborativo de la comunidad latina también, ¿no? Al final estar todo el tiempo pendiente de esa preocupación de somos un equipo, de somos... también fomenta que sea como más bonito el tema y no sea tan marketing de cómprame, ¿sabes? No sé. Miren, yo trabajé muchísimo tiempo en marketing, también vendiendo cervezas. Sí, la verdad, si algo yo aprendí a lo largo de mi carrera como marketera es que lo bonito siempre sucede en equipo y siempre sucede encontrando colaboradores que se conecten con lo mismo que tú quieres producir y que sea algo igual de lindo, ¿no? En el caso de Toxicomanía, por ejemplo, Mike Sandoval es el ilustrador de la portada. Y estaba tan metido en la historia y le gustó tanto que el resultado fue buenísimo. Es encontrar gente que conecte con la historia que quieres contar. El mundo creativo puede haber mucho lado corporativo, negocio y todo, pero sí, se tiene que hacer hermandad o no avanza. Es verdad, con corazón. No, y se nota, en todas las producciones de Sonoro, al menos las que he escuchado, se nota ese mimo. Sí. En todo lo que hacéis. Esa atención al detalle es importantísima. No hemos hablado de Ciudad Mágica, pero Ciudad Mágica también es un podcast de ficción excelente, es además de los mejores que hemos hecho. Ok. Es sobre una periodista que está investigando la desaparición de una artista de reggaetón. Y pues en lo que va como investigando y la persiguen narcotraficantes, obvio, todo es narcotraficantes, ¿no? Pero la persiguen por ahí unos malosos y ella va como investigando la historia. La verdad es como una historia de investigación y acción y thriller involucrado con el mundo de la música pop y reggaetón en Miami, que está muy divertido. Está genial. Es de las cosas más bonitas que hemos hecho. Te pica. Mira, creo que tenemos un comentario, tenemos una pregunta o algo por ahí. Dice, ¿hay podcast producción en España o en españoles en Sonoro? ¿Tienen cabida en su mercado? Sí, al final, digo, nuestro sueño como compañía es atender al mundo hispanoparlante. Y claro, tenemos por ahí un par de podcasts, creo que son producidos por españoles, pero nos hacen falta, entonces yo les diría que nos escriban. Bueno, se enteraron en podcast. Si esto no se hace, la gente no se entera, ¿viste? Me encanta. Susana, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad, ha sido un honor y un abrazo a toda la gente de Sonoro que molestamos para que estuvieran aquí. Lo sentimos, pero no. Yo no sé si conoces a alguien que trabaje en Sonoro que le pueda decir a la gente de Leyendas Legendarias
A ver si el año que Manifiesto. viene. Tenemos Seguro un que año. estamos avisando con un año de anticipación. El año que viene lo armamos. Venga. Me encanta. Un abrazo, Susana. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Bye.